Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Yo soy Edgar, esto es NT593 y me acompaña mi buen amigo y socio Jaime Albuja. Jaime, ¿cómo estás tú? Hoy creo que tenemos un tema impresionante para poder conversar, así que cuéntanos. Bueno, una de las pasiones de la vida laboral siempre es la parte del comercio, ¿no? El tema de exportar, importar. Y habíamos comentado en otro de los podcasts que Ecuador se debe al comercio, ¿no? Desde épocas milenarias. Y yo te digo que esta iniciativa realmente del programa de hoy nos va a ayudar justamente a entender qué podemos hacer en esta categoría de courier para convertir quizá a cada ecuatoriano en un agente de comercio internacional. Eso básicamente me incentiva muchísimo en el programa de hoy. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, sobre todo cuando la cantidad de ecuatorianos de primera generación, segunda e incluso tercera, que estamos fuera del país, ya estamos rondando casi los 3 millones de personas. Igual que una ciudad como Quito o una ciudad como Guayaquil. Entonces el courier debería ser un modelo que en el exterior es bastante común, sin embargo en el Ecuador aún está tratando de crecer y para eso justamente Carlos y Edward nos van a contar. Entonces, Carlos, Edward, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va, Jaime, Edgar? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a su podcast. Recién lo seguí y me pareció súper interesante los temas que los hacen. Ayer estuve escuchando el tema de la plataforma que quieren implementar aquí en el Ecuador, o Jaime me había comentado que ya la están implementando, me pareció genial, pero concuerdo con los chicos que decían que el tema de la cultura es bastante fundamental para implementar un sistema de ese nivel, ¿no? Les agradezco mucho y pues claro, nosotros con gusto para explicarles a nuestra comunidad de la empresa también, para que sepan un poquito más cómo se maneja el tema de las categorías, porque a veces la gente solo compra y ya, espera que llegue el paquete y punto, no se ponen a analizar un poquito cómo va atrás las cosas, qué es lo que se hace, cuántas son las limitaciones y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias por la invitación. Como dice Carlos, sí, realmente a veces las personas por miedo no hacen las compras que suelen ser fáciles cuando tienes claro cómo funciona. Y es muy, muy importante que abramos un espacio como este podcast que tienen ustedes para poder conversar e informar sobre todo. Porque con información podemos hacer las cosas de mejor manera y evitar muchas veces el tema de caer en contrabando, el tema de caer en impuestos que no se los esperaban o cosas de ese estilo que pasa mucho cuando la gente desconoce y, como dice Carlos, solo compra. Igual agradecerle a Jaime por la invitación. Jaime fue mi profe en la universidad, muy agradecido porque también tuvimos materias de comercio exterior y de productividad, si no me equivoco. Pero eso, muy, muy agradecido con ustedes, Edgar, y listo, conversemos, cuéntenos qué les gustaría saber acerca de courier. Bueno, hablemos primero porque es muy importante lo que acaba de decir Edward. La idea es hacer todo por la derecha y justamente entender qué opciones hay. Jaime, tú y yo obviamente viajamos un poco más que el promedio y obviamente tenemos la ventaja de que cuando vamos al exterior entendemos y tenemos acceso a esa información que menciona Hardware de la diferente variedad de productos, cantidad de precios y cosas por el estilo. Entonces, comercio, si queremos justamente lo que tú y yo proponemos, que el ecuatoriano abra un mercado y pueda venderlo a los 8 billones del exterior. Cuéntanos un poco tus números de la academia, de lo que hablas. ¿Qué tanto interés hay de poder mandar a través de courier productos hacia el exterior? Correcto. Yo creo que hay que comenzar también mencionando a toda la audiencia que el comercio siempre es en dos vías, ¿no? Hay que pensar en traer cosas al Ecuador. ¿Y por qué traer cosas? No porque quisiéramos siempre privilegiar el tema de productos y servicios extranjeros, sino que realmente es una alimentador de lo que viene a ser las fuerzas del mercado, ¿no? Imagínate realmente la parte de equilibrar precios con competencia exterior. Y lo interesante es que la producción ecuatoriana tiene todas las ventajas y todas las alternativas para competir a nivel global, ¿no? O sea, es un tema que no hay que tenerle miedo realmente a la importación que viene desde afuera en ropa, en perfumes, en tecnología tenemos poca producción. Pero yo te diría que no hay que tenerle miedo justamente al comercio, más bien hay que aprovecharse del comercio. Es una gran iniciativa para que las empresas que fabrican artículos puedan realmente tener una productividad o que aumenten su productividad. Y el consumidor final tiene un tema de ganar-ganar, ¿no? ¿Por qué realmente solo comprar interno cuando realmente tienes una variedad de productos a nivel global? Sin desmerecer la producción nacional que, como te digo, tiene todas las posibilidades realmente de competir. Entonces hay que exportar para importar, ese es el juego, ¿verdad? Y básicamente aquí hay algunas categorías que hay que tomar en cuenta. Desde hace 10 años, ¿verdad? Se profundiza muchísimo más el comercio exterior vía plataformas online, ¿verdad? Ahora tenemos ya no solamente Estados Unidos, sino también la parte
del Asia y seguramente se va a incorporar temas como la parte europea. Y a nivel números, uno que a mí me preocupa muchísimo, Edgar, es el famoso Gini de comercio, ¿no? O sea, decir qué tan equitativos somos a nivel de importación y exportaciones. Y a nivel equidad, este indicador que se llama el Gini nos habla que realmente Ecuador es bastante concentrado en la parte de actores de comercio. Es decir, hay ciertos monopolios o oligopolios en lo que viene a ser la parte de importación de productos. El tema de courier nos permite entonces llegar justamente a una iniciativa de abrir y expandir justamente estas oportunidades de comercio, y creo que es lo que podemos realmente concentrarnos en esta primera parte del podcast, cómo el courier nos puede realmente ayudar a tener buenos productos, precios convenientes y al mismo tiempo puedes también ver la posibilidad de enviar productos al exterior. Bueno, dejen compartirle a la audiencia lo que me pasó exactamente hace un mes y medio. Mi mamá de urgencia, que está en Ecuador, me pidió que le enviáramos ciertos productos que solo hay acá. Y justamente como no tenía ningún tipo de amistad que viajaba, porque era menos de las 4 libras efectivamente, me tocó preguntar el courier informal, no estaba disponible, no pude ubicarlo. Entonces traté de hacer el courier formal, el que tenemos acá en Miami, que creo que todos conocen a la compañía a la cual me refiero. Y me llevé la sorpresa buena y mala. La buena era que el gobierno ecuatoriano tiene un sistema abierto que te permite registrarte, tienes que decir quién eres, a dónde va, poner toda la información que hablamos al inicio, la información legal que hay que colocar para que el producto pueda entrar y pueda pasar por las aduanas. Pero el courier local, el que me cobraba por el servicio, no lo hizo tan fácil. De hecho, todo el proceso, llegué, comencé a preguntar, vi la información, entiendo un poco de tecnología de los procesos que estamos hablando, lo hice y cuando ya me senté enfrente del courier, literalmente me tomó como 45 minutos, aparte del coste. Y luego el producto llegó casi 3 semanas después. Y comienza, somos ecuatorianos, la palabra la ley del sabido la conocemos bastante bien, no me gusta, pero tenía que hacerle llegar los productos a mi mamá, sí lo había considerado, lo mando informalmente. Entonces cuéntenos ustedes, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo la gente se puede informar más? Y obviamente tratar de evitar enviarlo y esté en menos de 48 horas, o cómo hacer para que esas 3 semanas sean mucho más eficientes. Cuéntenos un poco, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es la visión de ustedes? Existe mucha competencia aquí. Existen muchas empresas de courier que te ofrecen miles de servicios a miles de tarifas y te ofrecen cualquier cosa con tal de coger tu paquete. La diferencia es cómo te dan el servicio. Por ejemplo, nosotros como empresa tenemos vuelos todos los días. No te voy a ofrecer de que tu paquete te va a llegar al siguiente día a Ecuador. O sea, todo tiene su proceso, tema de aduanas, tema de logística, tema de cupos de vuelos, de aviones, de carga y todo eso. Entonces yo te digo, o sea, tu paquete desde que llega a la bodega se va a tomar máximo hasta 8 días para que llegue al Ecuador, ¿ya? Durante esos 8 días yo me encargo de hacer todo el proceso, te cuesta tanto, yo te digo todo, antes de que tú ni siquiera compres, ¿ya? Entonces eso, nosotros nos enfocamos en el servicio, ¿ya? Entonces eso es lo que las otras empresas deberían hacer, o sea, nosotros nos ponemos en lugar del cliente y digo, o sea, yo por qué voy a complicarle al cliente, como tú dices, si lo que el cliente únicamente quiere comprar y que llegue al país. Entonces la idea nuestra siempre ha sido facilitar el trabajo al cliente. O sea, que el cliente solo compre y no se preocupe de absolutamente nada. Solo cuando llega acá a Quito, a nuestra oficina, decirle, ¿sabe qué? Tiene que pagar tanto y ya. Eso es todo. Bueno, acabas de mencionar algo importante. Si estamos entonces en el exterior, ¿la bodega ustedes dentro del país es Quito o tienen regados en varios países, en varias partes del país, Edward? No, nosotros lo que tenemos es la matriz en Quito. Okay. A partir de Quito mandamos por transporte interno en Ecuador a todo el país. Básicamente, una vez que llega a nuestra oficina, al siguiente día va a estar en tus manos. Añadiendo lo que comentaba Carlos, a ver, existe el tema de que hay un montón de servicios, como dice Carlos, y claro, hay los servicios, pongámoslos, automatizados, pero es automatizado para la empresa que lo ofrece. Porque si yo te digo a ti, Edgar, mira, ¿sabes qué? Te creo un casillero virtual. En este casillero tú tienes que poner tu tarjeta para empezar, cosa que lamentablemente los ecuatorianos todavía somos un poco reacios de poner la información en la tarjeta en cualquier plataforma. Pero ya se está quitando, pero hay mucha gente que todavía no lo hace. Y aparte de eso, te digo a ti, mira, ¿sabes qué? Manda lo que tú quieras, lo
tú mismo, Edgar, entras a la plataforma, ves que tu paquete llegó, revisas, pones cuánto valió, subes tu factura y ojalá y sepas, Edgar, que un celular no es 4x4. Ojalá y sepas, porque si no sabes la sorpresa que te vas a pegar en Ecuador. Yo te la voy a dar, porque yo como Courier no te la voy a pagar. Ese es un servicio automatizado. No vuelvo a repetir, como dijo Carlos, yo alguna vez tuve una discusión justamente con otras empresas por esto. Yo les decía, pero es que no es automatizado. Tú no le estás automatizando las cosas al cliente, tú lo que estás automatizándote tú. Pero pierdes una gama de mucha gente que realmente capaz y por Courier lo quiere traer una vez. Tú vas a enviar las medicinas para tu mamá, capaz los haces regularmente, pero si solo quieres mandar un regalo una vez al año por un cumpleaños, de verdad tendrías que aprenderte todas las categorías. Son 7 categorías Courier. Tendrías que aprenderte para ver que no te pases, o saber que recién hubo un impuesto que subieron, o saber que ahora hay que pagar FODINFA. ¿Sabes qué es FODINFA? El ecuatoriano común de a pie sabe que es un FODINFA. No. Entonces ahí es cuando nacen otras empresas de Courier, como Carlos explicaba, la de nosotros, que te da toda esa asesoría, te hace todo ese trabajo, te explica y aparte de eso te lo hace para evitar el tema de multas, porque las multas en comercio exterior son bastante altas. Entonces justamente eso quería comentar, aparte de lo que dijo Carlos, que hay muchos servicios. El que tú tomaste es uno de muchos, en el cual entiendo, te tomarán toda la información y mañana te van a bombardear de marketing seguramente, pero realmente 3 semanas es mucho tiempo. Los vuelos de la gran mayoría salen básicamente todos los días. El problema que tenemos en Ecuador lamentablemente es que no es como, por ejemplo, países como Colombia, que llega esa misma noche se libera la carga que sale automática, que ya vamos a hablar de esto más tarde, me imagino, sale esa misma noche. Aquí en Ecuador se demora 2 días más. Créeme que más tiempo se demora el paquete en aduana que lo que demora el vuelo, porque lo que me llega hoy a mí, yo lo puedo hacer volar mañana y en Ecuador está mañana mismo, porque en Miami, Ecuador son 4 horas de vuelo, no estamos hablando que se va a pegar 2 días. Entonces, sí, realmente he tenido una mala experiencia y lamento mucho que te haya pasado eso. No, y está bien, o sea, yo sabía lo de los 8 días, era lo lógico, vuelo, trámites, aduana, y lo que imagino yo que justamente al haber este nuevo tipo de categorías, lo que están sucediendo es que esa empresa, para poder mejorar sus costes, estaban tratando de agregar todo y hasta que no tuvieran el paquete lleno, el pallet completo para poder enviarlo, simplemente no lo hicieron y esa es la única explicación lógica. Pero creo que lo que tú dices, Edward, es 100% correcto. La información cambia mucho. Porque creo que el ecuatoriano, el gobierno está tratando de mejorarlo. Entonces las cosas cambian. Entonces ya vamos a hablar un poco de cómo informarnos, qué hacer, cómo contactarse, qué hay disponible. Pero Jaime, tú y yo manejamos muchos números. Si las remesas son 7 billones con B que están entrando al país, yo no he visto cuánto dinero sale del Ecuador hacia afuera, pero si cogemos tarjetas de créditos, porque obviamente todo el mundo, los vuelos siempre están llenos de Ecuador hacia afuera, quiere decir que ya hay comercio. Y un comercio al menos de entrada de 7 billones de dólares quiere decir que estamos hablando de 3 veces el retail más grande del país. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de economía y macroeconomía? ¿Cómo podemos, si lográramos agilizar esto, creo yo que la dinámica, el multiplicador de M1 y M2 va a crecer bastante rápido? ¿Cómo lo ves? Correcto. De hecho, Ecuador ya tiene algunas limitaciones en lo que viene a ser la parte de compras en el exterior, ¿no? Pensemos que la mayoría de compras las hacemos con tarjetas de crédito y ya hay justamente un impuesto relacionado con el tema de divisas, ¿no? Entonces, aunque tenemos realmente una moneda estable y potente que nos permitiría ser mejores actores en comercio, ya nos estamos poniendo este límite o este limitante, hablemos de lo que viene a ser la parte de compras en el exterior, ¿no? Sobre todo en productos finales, pero también en tema de la posibilidad de comprar alternativas de equipos, maquinarias o posibilidad realmente de alternativas para nuestra propia iniciativa, nuestros propios emprendimientos. Lo que tú mencionas es algo fantástico, ¿no? La posibilidad realmente de potenciar y poner esa inyección a toda la comunidad migrante para que realmente este comercio sea bilateral de forma contundente y fuerte, tomando en cuenta todos estos millones de personas que están en el exterior. Y ahí me gustaría que nuestros invitados nos comenten un poco sobre la categoría G. Esta iniciativa sumamente interesante que ha estado varios años ya vigente, pero que realmente ahora se vuelve mucho más importante. Quizá no hablamos, ¿verdad? Como en el año 2000, cuando había este boom de exportaciones y este boom, hablemos de migrantes, sobre todo en la parte de España e Italia, pero ahora estamos viviendo algo similar. Tus datos realmente de los 3 millones de personas, que muchos de ellos están en Estados Unidos, parecería que es una migración silenciosa que debe ser tomada en cuenta y posiblemente la categoría G es una de estas oportunidades que tenemos.
Carlos, cuéntanos un poco, categoría G. Empecemos hablando justamente, ¿qué es cada una? Me escuché 7, empecemos con la G, dale. Ya, la G. La G realmente es nueva. O sea, hace un par de años nomás la crearon. O sea, la categoría. Antes era 4x4, migrante. ¿Ya? O sea, pero recién la crearon la G para acoplarla al sistema, ¿no? A la legislatura. La categoría G es exclusivamente para migrantes. Es libre de impuestos aquí en el Ecuador. Tiene limitaciones como hasta 4 kilogramos en peso y un salario básico unificado como límite de facturación. En este caso, actualmente son $470, si no estoy mal. Entonces, pero antes podía, o sea, simplemente decir, yo soy migrante y yo mando a mi familiar en el Ecuador, punto, se acabó. Desde hace un poco más de un año, el gobierno ya puso limitaciones. Al momento en que puso el tema de los impuestos y todo eso, dijo, a ver, la categoría G no la va a usar cualquiera. La categoría G tiene que ser un migrante registrado en el consulado ecuatoriano en el país de residencia, tiene que registrar a su núcleo familiar, tiene que ser hasta 4º grado de sanguinidad y 2º grado de consanguinidad, ¿ya? No puede ser más. Entonces, cada persona tiene que estar registrada y el migrante tiene que dar la autorización firmada al courier con el que va a manejar para que, en la carta dice, yo, fulanito de tal, con cédula tal, autorizo al courier tal para que transporte los paquetes a mi familiar tal con cédula tal. Ya, cada persona tiene que tener su carta, ¿no? Y el courier eso presenta ante la aduana al momento de declarar para que esté libre de impuestos. Como conversamos hace un momento con Jaime, esto ya pasó antes con el tema de los $42 que había la tarifa del 4x4, comenzó a salir el tema de migrantes. Entonces ahora la aduana lo que va a hacer es controlar más este tema, ¿no? O sea, no es lógico, no es común de que en toda tu vida tú no le mandaste nada a tu primo hermano aquí en Ecuador y de la noche a la mañana comenzaste a mandarle 20 paquetes en menos de un mes. ¿Ya? Entonces la aduana también va a tener que hacer eso. O sea, ya está haciendo de lo que yo me había enterado. El tema de que antes, por ejemplo, lo que decía Edward al principio, era que él está en Malta y puede mandar paquetes desde Miami, Ecuador, a su familiar. No. Ahora el migrante que está en Estados Unidos puede mandar paquetes de Estados Unidos a Ecuador. El migrante que está en España, solo de España a Ecuador, ¿ya? Entonces todo ese tipo de limitaciones ha puesto el tema de la categoría G, porque sí hay empresas que se aprovechan de este servicio para el tema de la exoneración de impuestos, ¿ya? Y después viene lo de la categoría 2x2 que está bien relacionado al tema de la categoría G y al 4x4 con su nuevo impuesto. Bueno, sí, de hecho me tocó llenar esas formas como bien las mencionas, la mía, la de mi mamá. Entiendo tecnología, no tienes idea la cantidad de temor que me dio poner toda esa cantidad de información privada, que la tengo, o sea, se puso pública, o sea, pero había que hacerlo, lo entiendo. Efectivamente, la otra variable que también me informé fue que ya no es 4x4 categoría G ilimitado, sino que en el año tienes un cupo y no me puedo pasar del cupo. Entonces, Edward, cuéntanos un poco tú ahora. La categoría del 2x2, ¿es parte de la categoría G? ¿Es una categoría en su propia forma? Cuéntanos un poco, elabóranos, porque obviamente esa es de las más nuevas que hay. A ver, 2x2 es básicamente el servicio postal que hay entre países. Entonces, esta categoría lamentablemente estaba siendo un poco abusada por las plataformas de venta de moda rápida. Me imagino que conocen todas estas empresas que venden por su aplicación cosas pequeñas y todo. Entonces estaba siendo abusado por allá porque no paga impuestos y era sencillo de mandar, pero ahora con la limitación de los $2 le pararon. Entonces ahora tienen que utilizar la categoría B básicamente para poder enviar. Lo que está pasando, y como preguntaba, o sea, es una cosa diferente. Categoría B, el 2x2 y la categoría migrante son 3 cosas muy diferentes, no tan diferentes por así decirlo, pero el tema es que, a ver, categoría G se va con la idea de que solo se use para gente migrante. Yo veo bien que se controle, porque claro, el abuso también genera justamente contrabando y todo este tema. Pero ahí va el tema del equilibrio. Si por un lado tú abusas de controlar algo, ¿qué generas? Un mercado negro. Tú le dices a la gente, no bebas, va a ir a beber de todas formas. No traigas, va a encontrar la forma de traerlo. Vas a empezar a ver otra vez que mucha gente sale a Colombia a sacar los paquetes de Colombia porque llegan a Colombia para pasar a Ecuador.
o vas a encontrar que abusen de las categorías de alguna forma, como pasa con la categoría G, como estuvo pasando con lo de servicio postal o 2x2, y como estuvo pasando con la categoría B 4x4. Entonces, todo está en realmente qué política queremos tener como país, como Ecuador, acerca del comercio exterior. Yo veo en parte bien cuando te ponen un impuesto, en parte mal porque también ¿qué solución estás dando? O sea, para mí el tema de que está bien, la producción nacional se puede ver afectada, sí, pero la producción nacional tiene su mercado. Hay gente que no tiene ni idea del comercio exterior, que no le interesa traer algo de afuera. No es que uno salga a la calle y le pregunta a alguien, ¿sabes qué es 4x4? No tiene idea. Nosotros sabemos y entendemos, y dentro de nuestro contexto, en nuestra burbuja donde estamos trabajando, sabemos todo este tema. Pero hay gente que va y compra en la tienda y ya, y listo. ¿Por qué no le facilitamos eso a la gente? La posibilidad de traer las cosas sin tanto trámite, sin tanto impuesto, para que ahí realmente haya una competencia con la empresa privada. Pero es lo que hay. Jaime, números. Es lo que tú y yo manejamos día, tarde y noche. Y volvamos a usarlo para ponerle el contexto, porque veo a mis compañeros colombianos, venezolanos, que también son migrantes, y de lo poco que converso con ellos, y obviamente es muy difícil hacer una comparación manzanas con manzanas, yo creo que ellos no la tienen tan complicada, como lo estamos, creo yo, haciendo en el país. Porque el raciocinio es el siguiente: si ya de por sí estamos mandando 7 billones con B, y lo pudiéramos crecer a 8 o a 9, la matemática dice que habrían 3 billones multiplicado por 2, 6 billones más de comercio local en la compra-venta de diferentes tipos de productos. ¿Cómo lo ves tú? El pequeño, porque justamente este tipo de comercio sería para la pequeña y mediana empresa, o tal vez los informales. Tienes números, tienes estadísticas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? La gran mayoría de lo que pasa en comercio exterior en el país sigue estando realmente en la parte de un business to business y realmente en lo que vienen a ser las categorías regulares de importaciones, sobre todo a nivel marítimo. El tema de courier como tal tiene una oportunidad enorme, porque recordemos que sí tenemos infraestructura aeronáutica. Gran parte realmente del courier se da, yo diría el 90% del courier se da realmente bajo este lineamiento, y tenemos mercado que realmente debería ser aprovechado, que tú bien comentas, de ida y vuelta. Lo interesante justamente de esta posibilidad de generación de empleo y desarrollo está en que los aviones usualmente no regresan vacíos, es decir, tienes suficientes posibilidades de tener esta bondad y este ciclo realmente de comercio. El siguiente paso vendría a ser la parte de regularizar o quizá mejorar el tema relacionado con la apertura de estas posibilidades de categorías que realmente por el momento tienen algunas circunstancias impositivas, un tema relacionado con la parte operativa en costos, pasos y tiempos, y pensar justamente que este podría ser el gran dinamizador de lo que viene a ser la parte de generación de empleo, ¿no? Imaginémonos que uno de los grandes problemas del Ecuador en este momento es empleo, y todos tenemos a alguien en el exterior, ¿no? O sea, eso es algo sumamente interesante. En esta misma sala, ¿verdad? Hay personas que están en Europa, ¿verdad? Como Edward, otras personas que están en Florida, ¿verdad? Como eres tú. Y realmente todos, si nos preguntamos, todos tenemos a alguien en el exterior. Entonces imagínate justamente poder tener esta posibilidad de apalancarnos con este mercado potente de los ecuatorianos en el exterior. Con el tema de importaciones, ciertamente que también el comercio genera desarrollo. Y por otro lado, aparte también de pensar en cambio al revés, ¿no? La parte de poder quizá exportar hacia el mundo. Hace algunos años yo vi de forma cercana como un pequeño zapatero en Quito, ¿no? Comenzó realmente a exportar vía courier realmente a destinos tan distantes como Tailandia, como Asia, como Europa, como Estados Unidos. Y es increíble, ¿no? La capacidad que tiene el ecuatoriano para adaptación, que claro, se inventó un sistema para que las personas se tomen medidas del zapato, ¿verdad? Y que realmente tenga un producto ultra personalizado. Entonces yo te diría que aparte de la categoría G, que hay que aprovecharla de forma contundente, existen otras categorías que también nos podrían ayudar a convertir a cada ecuatoriano en un agente de comercio. Realmente ese quizás sería la alternativa, ¿no? O sea, imagínate que tú, yo, las personas que nos escuchan, podamos a perder el miedo a las operaciones de importación y exportaciones con empresas que realmente conozcan de estas temáticas y que realmente podamos utilizar este músculo de posibilidades de comercio para lograr justamente exportar. Muy probablemente, imagínate que quizá los vecinos colombianos, los vecinos peruanos podrían llegar a frontera incluso
¿por qué no?, a recoger sus pedidos, ¿no? Esto sería un tema sumamente interesante. Para finalizar esta parte del podcast, en el año 2018 se planteó en la Organización Mundial de Aduanas, con sede justamente en Montevideo, en la parte regional, la posibilidad de abrir 50 kilos, $50,000 libre de impuestos para promover justamente el tema de que el courier sea el gran motor, el gran dinamizador de lo que viene a ser la parte de generación, empleo y comercio. Rescatar nuevamente esa iniciativa, ¿por qué no? Lo que ha sucedido en los últimos meses en el Ecuador, conocemos a Amazon y ya tiene de alguna manera el equivalente de poder llegar sin costo adicional al que te cobran inicialmente al país, y creo que lo está haciendo casi en una semana. Luego tienen los otros amigos, los chinos, los Temu, que obviamente también ahora están cobrando y enviando y llegando productos al país a un precio completamente asequible. ¿Por qué ellos pueden y por qué el resto de los ecuatorianos se nos complica tanto? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? Creo que tiene que ver el tema de las categorías. Entonces, ustedes son los expertos, Carlos y Edward. Para poder mandar de manera regular y constante y sin romper las leyes, enséñanos un poco cómo el concepto de estas categorías y cómo saber hacerlo cuando queremos determinar enviar de manera periódica algo al Ecuador. Carlos, cuéntanos. A ver, bueno, como hemos dicho, existen 7 tipos de categorías. Las más usadas son la categoría B, que es el 4x4, la categoría C, que es para ya tema de impuestos y todo eso, y la categoría G, ¿ya? Mira, nosotros, nuestra experiencia, el tema de la categoría C y la categoría F incluso sale mucho más barata que la categoría 4x4. ¿Por qué? Porque depende mucho del producto, ¿no? O sea, el producto, si es que, por ejemplo, los audífonos pagan 25% de arancel, más el 15% del IVA, más el 0.5% de FODIMPA. Nosotros, por ejemplo, como empresa, antes de que hagas la compra, yo te digo, a ver, mira, espérate, a ver, dime cuánto sale la factura, cuánto pesa, mira, te va a salir tanto para que tú puedas traerlo. Entonces ahí comparamos, ¿no? O sea, a ver, mira, esto te sale en 4x4, esto te sale en categoría C. ¿Ya? Entonces, para que el cliente también te diga, no, pues sí, prefiero pagar los impuestos y traerlo, ¿ya? El tema, hay personas que, yo estoy seguro que muchas personas no conocen la categoría F. La categoría F es usada únicamente para libros y equipos y computadoras y iPads, ¿ya? Y tablets. La categoría F no, en libros, por ejemplo, no pagas, solo pagas el FODIMPA, no pagas IVA y no pagas arancel, que es del 0.5%, o sea, no es nada. Y en tema de laptops, computadoras completas, iPads, pagas solo el IVA y el FODIMPA. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cliente que trae muchas computadoras, laptops usadas, nuevas, remanufacturadas, lo que sea, las trae y hace que lleguen todas las 7, 10 computadoras y las traemos en F. El cliente paga los impuestos y le sigue saliendo mucho más barato que si él trajera cada una en 4x4. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de análisis las personas no conocen, y nuestro objetivo es que puedan llegar a conocerlo o por lo menos tengan una idea de cómo les sale más económico. Son excelentes noticias, pero me quedo ahora preocupado, porque efectivamente la cantidad de permutaciones varía. ¿Cómo hacen ustedes, Edward, para informarle a los clientes de las opciones? ¿Es por llamada telefónica? ¿Tienes una página web? ¿Ya has llegado al proceso de tener un bot? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo educan a la persona? Claro, a ver, nosotros lo que estamos manejando es las publicidades en redes sociales. Salimos bastante en todo lo que es Meta, que viene siendo Facebook, Instagram y WhatsApp. Y ahí lo que le decimos al cliente siempre es: primero consúltame, yo te doy la asesoría, dime qué vas a traer, porque mucha gente sabe llegar y decir, voy a comprar un teléfono, no cuesta más de $400, entonces entra en 4x4, porque un teléfono no pesa 4 kilos. Y lamentablemente no, los teléfonos son un producto en Ecuador que son restringidos a uno por cédula ecuatoriana por año, tiene que ser nuevo y punto. No puede ser reconstruido, no puede ser usado, no puede ser nada de eso, tiene que ser nuevo de caja. Y aparte de eso, el courier tiene que sacarte el email y registrar el email para registrar el email al nombre de la persona de que va el teléfono. Entonces sí han habido casos de que te mandan un teléfono metido en la ropa y sale un control de aduana y te dicen, mira, el teléfono te tiene que pagar impuestos. Y aparte de eso, ahí va lo que yo no estoy de acuerdo.
¿Por qué la gente teme mucho empezar a usar Courier? Porque yo puedo cometer ese error si no tengo idea de cómo funciona una categoría. Y el común de los silvestres no va a saber. Pero tú me vas a castigar metiéndome que todo el paquete, no solo el teléfono, todo el paquete ahora tiene que pagar el triple de impuestos de lo que hubiese pagado si lo hubiese hecho bien. ¿Por qué me tienes que castigar así? Y aparte la multa. Exacto. Aparte te meto una multa. Y aparte te meto una multa que es medio básico. Entonces, obviamente, si a mí me pasa como ecuatoriano, yo en mi vida vuelvo a topar una importación de tipo Courier. Porque me voy a asustar. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Eso es lo que nosotros buscamos con nuestros clientes. Es decirle, mira, cuéntame qué quieres traer. No, pero es que, no sé, a veces dicen, me quiero traer esta moto de una plataforma china que la vende en $150. Y te digo, sí, ahora tenemos en cuenta primero que nada que las plataformas chinas suelen poner los precios cuando hablamos de cantidades grandes. Te ponen pero dice 1 o 2, sí, te habla de 1 o 2 contenedores, no te habla de 1 o 2 motos. Tienes que preguntar. Entonces siempre les digo, hay que conversar con ellos. A veces hacemos el trabajo de preguntar igual a las plataformas, mira que tiene que traer esto. También hay que verificar, se ven muchos casos de que incluso esas empresas no son serias y te mandan cualquier otra cosa. Hay de todo en el comercio exterior. Pero no por eso hay que tener miedo, porque esas son las excepciones. Yo estoy muy de acuerdo en lo que decía Jaime. Y yo lo veo así. El Courier es la ventana para cualquier persona que quiera emprender en el tema del comercio, que tenga que ver con comercio exterior, con importar, con exportar incluso. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Yo me quiero comprar una laptop y me entero de que en eBay, en Estados Unidos, puedo conseguirla más barato porque está reconstruida, qué sé yo. Y me la traigo, todo sale bien. Y todo el mundo me dice, qué chévere tu laptop, Edward, qué bonita que te llegó, ¿cuánto te costó? Te salió súper barata, no sé qué. Yo ya me pongo en la idea y digo, ¿cómo puedo hacer para traerlas ahora para venderlas? Y ahí voy y me asesoro. Ahora sí las quiero traer para la venta, como dice Carlos, claro, existe la categoría F, vas a pagar solo el IVA y el FODINFA, pero en cantidad te va a salir mejor. Si tú ya traes 7 laptops, no es lo mismo que traerte una por una separada, sino te sale un solo trámite, pagas todo. Y algo que no hemos comentado es que recordemos que categoría B, categoría G y el 2x2 son categorías que están prohibidas para la venta. Eso es, me compro yo como Edward y eso es para que yo lo consuma. Si yo cojo y lo vendo, estoy incurriendo en algo que no está bien. En cambio, categoría C, F y las demás sí se puede vender, menos la D, que es de la ropa, una excepción media rara ahí. Entonces, sí, o sea, realmente lo que hacemos nosotros y buscamos siempre en nuestras redes sociales y todo, de la empresa y personales, es educar a la gente para que no le tenga miedo al comercio exterior. Y como digo yo pienso y creo realmente que el Courier justamente es el paso anterior a saltar a ser un gran importador, un gran exportador. Porque muy poca gente va a empezar a importar, quiero ponerme un negocio y voy a importar ahorita, no sé, 10 laptops, cuando nunca he traído nada antes. O sea, capaz, y es como que el paso previo, pero hay que potenciarlo. Lo ya que decía Jaime de que quieren traer, podrían poner un cupo, como dice Jaime, un cupo de para cada cualquier ecuatoriano con su cédula por una vez en el año puede traer tanto para hacer negocio acá. Basta para incentivar el emprendimiento, sería una muy buena idea. Luego de eso ya te podemos ir glosando con cualquier impuesto, pero dale la oportunidad de que pruebe el tema del comercio exterior. Bueno, hemos hablado mucho del Courier y el Courier tradicional, enviar cosas a Ecuador. Démosle la vuelta. Hablemos ahora de sacar cosas del país y traerlas al exterior. Jaime, si no recuerdo mal, si bien es cierto, las cifras oficiales del país dice que el desempleo está bastante controlado, sin embargo, el empleo informal es sumamente alto. Entonces, usemos ese ejemplo que decías tú, zapatos. Para los que estamos en el exterior, conseguir buenos zapatos es un dolor de cabeza. Y a veces el problema ni siquiera es el dinero, es simplemente que ya no se hacen zapatos de calidad, mucho menos justamente con las suelas especiales, diseñadas y como fuere. A mí me gustan mucho los mocasines, los lofts, ya no existen esas cosas acá en el país. Entonces, usemos ese ejemplo, si les parece, y les planteamos para que ese mercado informal, artesanal, empiece a pensar cómo enviar cosas a un mercado como el americano. Entonces, desde el punto de vista más o menos macroeconómico, Jaime, un zapato hecho en el Ecuador, el precio normal, ¿en qué precio ronda? Me parece que esa es una oportunidad súper interesante, ¿no? Zapatos, textiles, artesanías, yo diría temas ultra personalizados incluso en decoración. Ahora,
hay algunas cosas que hay que conversar, ¿no? El número uno es la parte relacionada con la capacidad de productividad general dentro del país y que a veces nos saboteamos con esa iniciativa, ¿no? Y te pongo ejemplo los zapatos. El tema de la talla de los zapatos a nivel internacional a veces supera el 43 o el 9, el 10, el 11, ¿verdad? Pero en Ecuador existe muy poca oferta en ese tipo de tallas. Y básicamente te dicen, pero ¿por qué realmente no tienes más producción en ese tipo de zapatos? Dicen, lo que pasa es que la horma, ¿verdad? Que esos temas de madera, nos sale muy costoso. Si realmente ponemos todo junto con las oportunidades de comercio, podría importar quizá una impresora 3D para generar justamente hormas de bajo coste y de bajo producción y de alternativas rápidas para producir un zapato de la talla que yo quiera, sin tener que esperar 15 días, 3 semanas para justamente tener este producto que es indispensable. Los precios justamente de la producción en Ecuador también deben ser reducidos vía el aumento de productividad general, que el entorno mejore, y sobre todo la parte de apalancarnos con la importación para la exportación, ¿no? Importamos un equipo que puede generar realmente una materia prima fundamental para los zapatos para comenzar a vender al mundo. Y un tema interesante es que el courier entonces se convierte en la vía realmente de producción o exportación a nivel global, tomando en cuenta que la mayoría de aviones, como siempre hemos comentado aquí, tienen realmente posibilidades de enviar productos, porque Ecuador ya envía productos vía avión, ¿no? Las flores, en algunos casos pescados vivos como el chame, ¿verdad? O alternativas incluso de textiles o el tema de paquetería general que también se da en este momento. Yo imagino las posibilidades de dropshipping con los ecuatorianos en el exterior, con alternativas realmente con couriers, con bodegas como las de nuestros invitados que están en otros países, ¿verdad? Logrando convertir en cada ecuatoriano en un posible revendedor de productos, ¿no? El dropshipping es, yo vendo, me dedico a hacer marketing, me dedico a hacer promoción, pero la logística está centralizada. Y en ese sentido yo creo que Ecuador tiene esa posibilidad. Ahí conectamos con algo más. Tenemos que entonces aprender inglés, ¿verdad? Que también es otra de las alternativas, y también aprender a vender, ¿no? Entonces yo te diría que Ecuador tiene todas las posibilidades de concretar esas iniciativas y no tenerle miedo, ¿no? Un zapato ecuatoriano está entre los 60 a los $200, pero estamos hablando de zapatos ultra personalizados, con calidad y con materias primas interesantísimas, de buena manera, ¿verdad? O por ejemplo las camisetas que siempre hablábamos, ¿no? ¿Por qué no voy a Costco? Ya dije un nombre de empresa, ¿verdad? Comprarme estos paquetes de 12, 15 camisetas a precios baratos, porque aquí la producción tiene realmente una calidad superior, que viene a ser la parte de tener este algodón puro y algodón fino que realmente nos da las oportunidades. Imagínate la posibilidad de vender los puros generados en Guayaquil a nivel global, vía courier, ¿no? Esto ya lo hizo Nicaragua, ¿verdad? Un país que tiene muchas restricciones comerciales, que tiene una pobreza y temas políticas muy estructurales, y está realmente consolidándose como el cuarto país de exportaciones de puros a nivel global, superando incluso a República Dominicana, ¿no? Y esto que te comento se hizo en apenas 5 años. Existen fábricas de alta calidad en Guayaquil sobre este producto que podrían utilizar, hablemos, el courier. Textiles, zapatos, temas de no perecibles como productos exóticos o funcionales, en mermeladas, en productos realmente entre vitaminas y medicinas alternativas, podrían realmente ser oportunidades que debemos aprovechar. Y ahí es urgente que empresas como las que nos visitan el día de hoy nos enseñen entonces a convertirnos en actores de comercio, una línea específica de la posibilidad del courier como un actor de generación de desarrollo. Bueno, voy a ser un poco más infidente e incluso voy a contarles mis propios por qué estas preguntas que estoy haciendo. Yo soy de los que va a Ecuador y efectivamente primero me mando a hacer ternos. Hacerme un terno fuera del país no, es imposible. La factura empezaría en $5,000 y pico. Ir a una tienda a comprarme un terno jamás me quedan, porque están diseñados con otro frame completamente diferente al latino. La tela no se la consigue. En cambio en Ecuador llega de todo lado. Entonces voy, visito a mi familia, voy, compro telas, voy donde mi sastre, tiene todas mis medidas y en menos de una semana me traigo un terno y todo el mundo piensa, ¿cómo haces para comprarte tantos ternos de X cantidad de miles de dólares? Por eso el tema de los zapatos. Entonces juntemos las dos piezas para comenzar a entender cómo usar el courier. Zapatos primero.
independientemente del valor, si son 60 o los $200 que dice Jaime, ya nos contaron ustedes que desde el punto de vista logístico demoraría 1 o 3 días traerlo tal vez a un mercado internacional. ¿Qué más haría falta como courier, como impuestos, como documentación necesaria que ese artesanal pueda comenzar a enviar primero zapatos y a lo mejor ternos a la medida? Ya, mira, el tema de la exportación es totalmente diferente, ¿no? En exportación no existe el tema del courier. O sea, simplemente tú mandas. O sea, mandas y tienes que usar empresas que estén autorizadas por la aduana para que puedan realizar la exportación, que se llaman agentes de exportación. Hasta hace poco, las exportaciones estaban limitadas para grandes cantidades. O sea, tú tenías que completar un espacio en el avión, en el buque, en lo que sea, para poder enviar. Y obviamente salían muy costosos. O sea, una persona que va a vender zapatos, por ejemplo, va a mandar bajo pedido unos 10 pares de zapatos, a tener que pagar todo el espacio que por lo general se vende por metros cúbicos para poder enviar esos 10 pares de zapatos. Hace poco, los courier, las empresas courier, están incursionando en este tema, ¿ya? Entonces ya están como que tratando del espacio que ellos compraron, dividirlo y decirte, a ver, te va a costar tanto por el peso, ¿ya? O sea, como que manejarlo a nivel courier el tema de exportación. ¿Ya? Entonces están facilitando, pero esto es hace poquito, o sea, no unos 3-4 meses recién comenzó esto. ¿Ya? Entonces, claro, ahora sí tenemos la oportunidad de comenzar a exportar. Y con Eduard estamos en ese proyecto, nosotros en este momento. Darle la misma facilidad que le damos al cliente para que traiga los productos del exterior, para que pueda enviar sus productos al exterior. Y lo que dice Jaime es una excelente idea. O sea, por ejemplo, importar maquinaria para poder fabricar aquí en el Ecuador es espectacular. Por ejemplo, yo tenía la idea porque un amigo me decía que él quiere lanzar la chía a China, a Europa, a Estados Unidos. Pero el empaque aquí en el Ecuador no existe. El empaque que él necesita no existe. Entonces tiene que comprarlo en España, me parece que era. Pues tiene que traer el empaque, empaquetar aquí la chía producida aquí en el Ecuador y poder enviarla a Estados Unidos. Entonces así debería manejarse este tema del comercio exterior. Pero, aquí viene el pero. Por ejemplo, hablamos de un odontólogo que está recién poniéndose su consultorio, ¿no? Quiere traerse su equipo. Para poder traerse el equipo necesitas documentos de control previo, que son el ARSA. Para un equipo, sacar el ARSA no vale la pena. Entonces, como decía Eduard también, o sea, el gobierno debería ver este tema de emprendedores, o sea, decirte, a ver, ¿tú cuántos equipos te quieres traer? 2 equipos, dale, o sea, te doy chance de que pagues impuestos y lo traigas bajo tu responsabilidad, sin necesidad del control previo. O trae el producto y la entidad correspondiente va y te examina el producto a ver si es que vale. Si es que no vale, pues tendrás que hacer las cosas. Pero no te limitas antes de que tú compres, o sea, o cuando ya va a estar llegando, tienes que presentar esto. El ARSA es muy costoso y aparte que se demora una eternidad. Se demora de 3 a 6 meses por bajito para que te den el permiso, ¿no? Entonces, todas esas limitaciones que tienen las otras entidades del gobierno, las entidades de control, se limita mucho al tema de la importación para producción, ¿ya? Entonces, hay productos que sí, hay productos que no necesitas ningún tipo de documento para traerlo y hay que aprovecharlo y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Decirle al cliente, ¿sabes qué? Esto sí puedes traerlo, paga tanto, pero sí lo puedes traer. Ok. Entonces ya. Entonces, que me quedó muy claro, efectivamente está creciendo ese mercado, se lo está desarrollando, aún parece que no está muy bien documentado y justamente hay que explorarlo, pero, por ejemplo, un video que salió hace 2 semanas mucho acá en Miami, una señora en una camioneta vendiendo los atados de cangrejo. De alguna manera lo hizo, tiene que haber ido en avión, no sé cómo hizo los permisos, creo que no sacó ninguno, obviamente, pero estaba vendiendo cangrejos y los ecuatorianos acá en Miami no es que estamos en un solo barrio como los colombianos y los venezolanos, sino que literalmente estamos esparcidos por todo el sur de la Florida. Entonces me sorprendió decir, ok, entiendo el tema del cangrejo, los ecuatorianos cangrejos, o sea, podemos conectar uno con uno, pero ¿cómo hace para llevarlos? ¿Quién se los está dando? Y obviamente tenemos un sinnúmero de comida que me imagino que está a la espera para poder llegar y viajar. Entonces,
por eso preguntaba zapatos, sastre, comida, cómo hacer para verlo, pero entiendo que vamos a tener que todos trabajar un poco para encontrar la vuelta. Entonces, démosle otra vez la vuelta al regreso. ¿Cómo hacemos para llevar cosas al Ecuador para la pequeña, mediana y empresa? Algo que otra vez ya no veo mucho en el país, aunque suene tonto, es justamente cosas para los chicos. Dibujar, pintar, cada vez noto que hay cada vez menos cosas. Cuéntenos un poco, si quisiéramos llevar justamente del warehouse, de wholesaling que mencionó mi buen amigo Jaime, los paquetes grandes, ¿se pueden enviar? ¿Qué restricciones hay? ¿Cómo hacerlo? ¿O hay que partirlo en pedazos? ¿Cómo funcionaría? Edward. Llevar justamente de esta tienda mayorista de Estados Unidos a Ecuador no es difícil. Tienes, en el caso de cosas que no requieran este tipo de permisos, o sea, cualquier cosa que tenga un contacto más directo con el cuerpo te va a pedir un permiso. Un perfume, una crema facial, eso te van a pedir permiso, te van a pedir pruebas, está bien. Por lo que cabe, para que no te manden cualquier cosa, está bien. ¿Ya? Pero ahora útiles escolares, incluso la ropa, tiene sus detalles, pero se puede. Lo puedes hacer, tienes categoría C, tienes la C y la F. Puedes mandar en categoría C, que es básicamente la categoría más comercial. Es el pasito antes de empezar a ser un importador ya grande. Que ahí va el tema. Por suerte, en los últimos años se elevó el asunto del valor y el peso de categoría C. Porque si no recuerdo, antes era solo hasta $2,000 y 50 kilos. Ahora son el doble de kilos y más del doble de valor. Son 50 kilos y $5,000, si no estoy mal, ¿verdad, Carlitos? Entonces el tema es que... Son 100 kilogramos y $5,000. 100 kilogramos, $5,000. Entonces es mucho más de lo que era antes. Entonces eso te puede ayudar como que a mandar eso. Si lo quieres mandar solo para tu uso común, solo para tus hijos, solo para tu familia, tienes categoría B. Sin impuestos, bueno, ahora tiene la tarifa esta, el arancel, lo puedes mandar. Ahora, si lo quieres mandar en forma para hacer negocio, tenés categoría C. Te va a salir un poco más caro por todos los impuestos, pero si traes una cantidad grande, los precios logísticos en categoría C son menores. Entonces te puede salir un negocio un poco mejor. Te puede salir mejor el asunto. Pero siempre las opciones de la pequeña y mediana empresa son, más que nada, nuestros clientes lo que quieren es abaratar costos. Entonces van a buscar la manera siempre de ver cómo traer las cosas, así no quiera ser del todo legal la forma. Nosotros siempre recomendamos que hagan las cosas bien, porque tarde o temprano tienen algún problema, tarde o temprano llega algún ente de control a sus negocios, y ahí es cuando surgen los problemas, que vemos estas cosas que les pasan a muchos emprendedores, que les van a los locales, les revisan, no tienen la documentación y se va. Pero ahí va, lo que yo comentaba a un inicio, sigo creyendo que el tema de regularte tanto, de a veces hacerte tan imposible hasta el cálculo, porque, si yo quiero traer algo como emprendedor, quiero saber cuánto me va a costar, lo más cercano. Pero si de repente me dices que tengo que saber el peso, porque el peso juega una partecita del tema del impuesto, porque no es como que la computadora paga el IVA, 15% se acabó, no. Una parte tiene que ver el peso. En una no hay problema porque no pesa mucho, pero si es una carga grande, ahora yo sí tengo que tener en cuenta cuánto me va a pesar. Y eso es lo que complica. No es como en otros países. Vamos a Estados Unidos, te dicen, no, las cosas de esta partida arancelaria van a pagar el 10% y paga 10% y se acabó. No es que te meto el IVA, no es que más acá te meto otra cosa, no. Paga el 10% y se acabó. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a ver, si tú importas algo, Edgar, y te cobran a ti un IVA, y tú lo vas a vender, le vas a meter otro IVA. Tú estás grabándole IVA sobre el IVA. En Estados Unidos no funciona eso, porque la empresa que te lo venda ya te va a grabar un IVA. Cuando tú lo exportas no tiene por qué meterte otro IVA, pero estamos limitados a tanto impuesto, que pasa lamentablemente el caso de que la gente prefiere buscar opciones no tan legales, no tan del lado de la ley, y eso complica mucho. ¿Por qué? Porque si yo quiero competir haciendo las cosas bien, ¿cómo compito con alguien que no las hace, que traen por menos valor? Y complicas a todo el mundo. Entonces eso está pasando bastante en Ecuador y eso que limita mucho la media empresa. Me acaba de dar una idea, me acaba de surgir escuchando lo que ustedes comentan. Analíticos. Me imagino que ustedes también tienen la capacidad manual o automática de saber qué tantos productos se están moviendo de qué tipo de categoría, específicamente. Como para empezar a determinar que el mercado interior del Ecuador está requiriendo para producción cierto tipo de productos específicos. Esa información la manejan ustedes, la maneja la aduana, la maneja el gobierno. ¿Cómo está?
disponible? Si se pudiera, lo han pensado. O sea, mira, la entidad de control es la aduana. Entonces ellos tienen todos los datos. ¿Cuántos kilogramos traen al año? Incluso hasta cuántas personas, o sea, qué persona trae tantas cosas, ¿no? Pero esa información no es pública. Esa información solamente la maneja la aduana y ciertas empresas que tienen como que convenio con la aduana y venden esa información. Recién hace poco nos ofrecieron la información y yo solicité de una de las cadenas más grandes de aquí del Ecuador el tema de importación para analizar qué tipo de productos son los que traen. Pero sí, o sea, una persona común no puede saber. O sea, por ejemplo, yo no puedo saber lo que el courier de al frente trae, ni cuánto trae, ni cómo trae. O sea, cada uno sabe de su negocio. El único que sabe totalmente es la aduana. Ok. Sigamos viendo, porque creo yo, Jaime, y creo que lo abriste muy bien, el tema es cómo empezar a traer maquinaria para producir cosas y tal vez volver a reexportarlas. Hablamos un poco de zapatos, hablaste un poco obviamente del negocio de las flores, hemos hablado un poco, creo el otro día hablábamos un poco de chocolate, que creo que está creciendo un montón. ¿Qué más deberíamos comenzar a pensar los ecuatorianos justamente para empezar a producir y tal vez sacarlos? Te pongo una idea, sé que te gusta el vino. Yo acá consigo vinos a $4 y son muy buenos. Vinos en Ecuador es comenzando a hacerlo. ¿Cómo podríamos hacer para pequeños vinos empezar a sacarlos? Tal vez no a 4, pero tal vez a 10. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué piensas? Bueno, yo diría que el vino ecuatoriano debería venderse 50, porque claro, estás tomando un terroir único, ¿no? O sea, el lugar donde se produce, como habíamos comentado en algún otro podcast, Ecuador hizo algo que en teoría no se puede hacer, producir realmente uva para vino en un lugar que no tiene 4 estaciones y de altísima calidad, ¿no? O sea, ese es un tema extraordinario. De hecho, yo te diría que siguiendo esta línea de qué productos, podemos realmente pensar en productos ya no perecibles, ¿no? Existen altas capacidades, por ejemplo, en todas estas hierbas ancestrales que son deshidratadas y que realmente pueden generar alternativas muy importantes a nivel global para productos que se pueden vender como funcionales. No, todo lo que viene a ser la parte de alimentos, la transformación de alimentos, es otra de las líneas que realmente Ecuador tiene una ventaja muy buena. Y de hecho, yo he visto que esta ola migratoria, nuevamente sin la promoción que quizás se dio hace 20 años, pero sí con la constancia, que ahora realmente lo vemos, lo estamos viendo, ¿no? Vemos atún en lata, que ahora hay cangrejo en lata, que hay, no sé si la gente de la sierra le gusta mucho, pero a mí me gusta mucho el caldo de salchicha de Guayaquil, ¿verdad? Ahora también realmente está en ciertos temas no perecibles. Yo diría que ahí hay una línea fantástica, pero el reto no está en la parte de vender solo al ecuatoriano, sino convertir realmente el producto nostálgico en producto regular. Es decir, que el americano, el español, el italiano realmente logre comprar este producto de forma común, ¿no? Como ya se hace con algunos productos que sí han logrado hacerlo. Si tú vas, por ejemplo, a Alemania, el producto es el kebab, de origen turco, pero ya es un producto alemán. Entonces, imagínate si el encebollado nuestro en lata logre realmente ser un producto común a nivel global, como se ha hecho con el kimchi coreano, o por ejemplo alternativas como el vino que tú comentas, que realmente se siente a la mesa y comprar un vino de la mitad del mundo como una alternativa para celebrar las fiestas, como es el Beaujolais Novo, en la fiesta americana de Thanksgiving, ¿no? O sea, ahí es un producto que realmente aumentan las demandas a nivel global. Y ahí me quedo con algo que también comentaron nuestros invitados, que es la liberalización de los datos. Es súper necesario y súper urgente. Hay una oportunidad enorme que el comercio exterior realmente pueda ayudar a aumentar la productividad y también ver qué se puede comprar y qué se puede vender con la liberalización de los datos de forma masiva. Existe inteligencia artificial, existen los datos que incluso te podrían decir, y pensando en el tema de los vinos, ¿cuál es el vino más popular que se consume en Ecuador? ¿Cuál es realmente el precio al cual se lo compra? ¿De dónde procede? ¿Verdad? Y el productor va a decir, perfecto, si quiero competir sin diferenciador, sé cuál es mi tope de importaciones, porque sé precio, sé localizaciones, sé realmente lo que puedo realmente traer y puedo producir o no. Y por otro lado, cuáles son las demandas internacionales. En la parte internacional sí existen datos, hay algunas alternativas de 6 dígitos que le llaman, ¿verdad? Para lograr tener grandes, hablemos, visiones de qué poder enviar hacia el exterior. Pero lo que dicen justamente nuestras alternativas de nuestros invitados es fabuloso, poder liberalizar los datos.
como una herramienta extraordinaria realmente de productividad en el Ecuador. Creo que sería un paso en teoría simple porque la tecnología existe, y por otro lado realmente sería un tema de aperturar las oportunidades. Como bien comentan los invitados, existen algunas empresas que comercializan esta data, que debería ser el mayor activo de comercio compartido por todos, es un activo nacional. Entonces debería realmente ser compartido por todos. Recuerdo que esta iniciativa también se quiso elevar a nivel regional, a nivel de liberalización de todas las aduanas, por ejemplo, Comunidad Andina, o todas las aduanas a nivel ALADI, ¿no? 13 países liberalizando los datos. Eso sería realmente fabuloso. Y eso creo que deberíamos quizás hacer un poco de músculo para, mira, no te pido que me bajes aranceles, no te pido que realmente me ayudes incluso en los trámites aduaneros, pero liberalizar los datos, ¿no? Es igual o más importante quizá con la parte de la presión fiscal. Es una iniciativa que quizá haciendo músculo entre todos, ¿verdad? Las personas que nos escuchan en el podcast quizá podríamos sugerir, y por qué no tenerlo en pocos meses. Revisamos un poco la parte básica de lo que es comercio. Si se importa algo al Ecuador, por cada dólar que se importa, se lo vende entre $3.50 a $5 aproximadamente. Por cada dólar que tú exportas, el raciocinio es el mismo. Entonces quiere decir que para los ecuatorianos que estamos en el exterior, que tenemos un poco más de dinero, importar o exportar, invertir $1,000 en cualquiera de los dos casos, significaría que estaríamos generando $2,000 a $3,000 adicionales de ganancia propia. Es por eso la razón del podcast, poder entender cómo usar estos couriers de manera legal para poder agilizar el mercado como tal. Lo repito, invierto $1,000 importando o exportando, y la idea justamente es cómo hago $3,000 o $4,000 ya de venta final. No estamos diciendo que es sencillo ni ponernos a soplar y hacer botellas, es simplemente utilizarlos y entender los canales que tenemos dedicados, como justamente tenemos los de Carlos y Edward, para poder hacerlo. Cuéntanos ahora, Carlos y Edward, ustedes, porque justamente ambos están en diferentes lugares. ¿Cuántas llamadas a la semana ustedes reciben de gente para asesorarse de cuáles son las opciones? Estamos hablando, y no tiene que darme números precisos por obvias razones de competencia de mercado, pero estamos hablando, qué sé yo, rangos tal vez. Menos de 100 personas, más de 100 personas, 1,000. ¿Cuántas llamadas a la semana más o menos reciben? Nosotros recibimos alrededor de 100 mensajes, más que nada, llamadas no tanto, porque ahora la mayoría de gente prefiere mandar un WhatsApp, escribir una red social y todo. Recibimos más o menos 100 mensajes por día. Entre 100, un poco más, depende del día, tenemos más o menos mensajes. Hay gente que está interesada, que quiere mandar, que quiere enviar. Y claro, normalmente la mayoría va por el lado de la ropa, va por los zapatos, muchos también van con la idea de que quieren emprender. Y nosotros tratamos de llevarles por el tema de que entiendan que no es solo de traer y que no van a pagar nada, sino que el tema de los impuestos, que se especialicen en este tipo de cosas. Entonces, sí, más o menos vamos por ahí, entre 100 y 150 mensajes al día, creo, que tenemos de gente que está interesada. Mucha gente realmente quiere acceder al comercio exterior, pero se ve limitada cuando, te pongo un ejemplo, algo que también no se hace mucho, yo veo la diferencia acá en Malta. Acá hasta para cobrarte una manzana puedes sacar el teléfono y pasar el teléfono como tu tarjeta y pagar. ¿Me entiendes? En cambio allá, no, allá hay gente que trabaja solo en efectivo. Mucha la gente que a veces tiene mucho efectivo, y hay gente que tiene su comercio, su trabajo, pero no accede a la banca. No tiene el tema del acceso a la banca. Entonces se le dificulta mucho el tema de comprar. Tiene que pedir, también la desinformación acerca del impuesto a la salida de divisas, el ISD, porque a veces justamente las mismas noticias, el mismo gobierno cuando da las noticias, cuando da sus novedades, los confunde. Dicen, no, vamos a bajar el impuesto, pero es solo para una cosa en específico, pero los clientes piensan que es para todo. Entonces uno tiene que explicarles, enseñarles y tener esa paciencia que realmente se necesita mucho para educar al ecuatoriano. Y ahí va lo que yo siempre digo, el tema de la educación va bastante de la mano con el tema del progreso en el área del comercio. O sea, ya estamos con la tecnología aquí, justo su podcast es de tecnología. Y miren, que no podamos nosotros pagar porque te digan, no, el consumo mínimo en tarjeta de crédito es $10. Eso tú no ves en otros lados. O sea, no creo que lo veas en Miami, no creo que sea aquí, yo no lo he visto en Europa por ningún lado. Entonces,
pasa mucho que tenemos que educarnos en ese aspecto, tenemos que dar la flexibilidad y mucho tiene que ver la banca, ¿saben? Yo me he dado cuenta que en otros países hay mejores opciones, no yéndonos muy lejos. Te vas a Colombia y tienes opciones como NUR, tienes algunas opciones de que te permiten pagar y no hay cargos extra, no tienes que preocuparte por ello, pero en Ecuador todavía necesitamos liberar esa parte de darnos cuenta que por el hecho de abrirnos no vamos a hacer menos, realmente vamos a crecer más si nos abrimos. La historia ha demostrado que todo país que se ha abierto al comercio exterior, que se ha abierto a nuevas tecnologías, ha crecido más, en un 2 o 3% más que los países que no. Ahí tienen el tema de Asia. Ellos se abrieron y están mucho mejor que en Sudamérica, pero acá tenemos mucho el problema cultural de que no queremos salir de la zona de confort quizás. Creo que hoy día hemos aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, yo no sabía que tenemos 7 categorías. Millón gracias. Creo que justamente vamos a colocar algún poco de información durante el podcast y después del podcast para ayudar a fomentar esto. Sabemos que lo normal para poder enviar es lo real al momento. Enviar cosas a Ecuador, hay un proceso establecido, hay couriers como los de Carlos y Eduardo que lo pueden hacer. Sabemos que lo normal debería ser, corrígeme Carlos si te correcto, una semana para que el producto de cualquier parte del mundo llegue a Ecuador, se sea liberado de aduanas, ¿correcto? Más o menos en promedio. Sí, más o menos es un promedio de una semana. Exacto. O sea, como decíamos al principio, el tema de aduana es un cuello de botella. Exacto, y depende de muchas cosas. Danos, Carlos, 3 recomendaciones de lo que tú manejas como negocio, que otros ecuatorianos puedan decir, sí, voy a empezar a enviar, quiero hacer justamente y quiero enviar productos a Ecuador y quiero convertir esos $1,000 de inversión en 3,000, 4,000. 3, 4 consejos que tú les quieres dar a esos ecuatorianos. A ver, bueno, el primer consejo es encontrar un nicho de mercado, ¿no? O sea, saber a dónde vas y qué es lo que vas a vender. Luego, pues ya tendrás que ver en qué país o en qué plataformas te sale más conveniente y revisar todo, desde el precio del producto hasta los impuestos acá en el país. Porque si tú no consideras todo eso, al momento en que llega al país te da una sorpresa y no vas a poder vender al precio que tú querías. Entonces, analizar todo este proceso, desde el comprador, desde el vendedor, hasta lo que tienes tú en la puerta de tu local, de tu casa, es fundamental para poder tener una idea de a qué costo puedes tú vender eso. Y si es que puedes venderlo ante la competencia, ¿no? Eso, asesorarte con las personas que realmente sepan. Nosotros tratamos de todas las personas que vienen a nosotros recomendarles, consultarles qué es lo que quieren hacer para guiarles por la mejor opción, ¿ya? O sea, consultar nunca ha estado mal. Es más, o sea, si tú no preguntas todo lo que tienes que saber, por más cansado que suenes, por más tonto que suene la pregunta, tienes que sacarte tú de esa duda para estar completamente seguro de lo que vas a hacer. Eso, y nada, eso, asesorarte bien antes de hacer cualquier cosa. Jaime, de tu lado, tú y yo, por razones académicas, sabemos que importar y exportar es el futuro del país. Para estos que estamos hablando, justamente, para los pequeños y medianos empresarios que quieren usar couriers, ¿qué recomendaciones, qué sectores, cómo lo veríamos? Convertir $1,000 en $3,000. Ir siempre con los expertos. Me parece que ahora hay la oportunidad de reducir el espacio de prueba-error en comercio exterior con gente que ya lo ha hecho, gente que realmente conoce los ABCs de aduanas. Creo que es el primer tema que tenemos que comenzar a pensar. Y número 2, la parte relacionada con el tema de dedicarte a tu empresa, ¿no? O dedicarte realmente a tu giro de negocio. Si haces producción, pues dedícate realmente a pensar cómo realmente puedo hacer una innovación continua del 1% mejor y dejar justamente el tema de operaciones aduaneras y comercio exterior en la parte operativa a los que saben. Entonces, claro, esta simbiosis de lo que viene a ser la parte de dedicarte a tu giro de negocio y no quiero decir necesariamente tercerizar, pero sí delegar a lo que viene a ser la parte de expertos, creo que realmente es un matrimonio bastante positivo, bastante importante, que nos puede generar un ganar-ganar a las empresas, a los empresarios, a los emprendedores y sobre todo a lo que nos debemos, ¿no? Que es el mercado final de nuestros consumidores y nuestros clientes. De tu lado, Edward, ¿algo más que quieras agregar, consejos que necesites? Vivimos del comercio y creo que lo que ustedes están haciendo es increíble, se los felicita un montón, pero queremos hacerlo crecer más y que sea mucho más rápido. Entonces, algunos consejos, palabras finales de tu lado, Edward.
Muchas gracias, Edgar. A ver, yo algo que siempre he hablado con Carlos y siempre le he insistido ha sido que el tema de que como país, como personas, en todo aspecto de la vida debemos y deberíamos aprender a vender. Muchas veces no es el qué, es cómo se lo vende. Nosotros no pagamos lo que pagamos por el celular de la manzanita porque sea el mejor teléfono. No hay un teléfono de la manzanita que sea barato, pero la gente lo paga y es de los que más se consumen, es por algo. Aprendamos, yo siempre les he dicho a mis clientes, a todas las personas que me preguntan, porque recibimos muchas preguntas de emprendedores, como, ¿qué puedo traer? ¿Qué me recomendaría? Y yo les digo, sí, o sea, yo te puedo dar una idea. Hay mucha gente ahora de mis clientes que trae este tipo de cosas, trae este tipo de cosas, trae esto de acá, pero se trata de que aprendas a venderlo. Porque sí, siempre va a haber, yo tengo un dicho, que siempre va a haber un chinito que hace lo mismo más barato. Siempre vas a encontrar a alguien que lo haga más barato. Pero que tú aprendas a venderte como comerciante, como persona, como profesional, para que te compren a ti y no al chinito que lo hace más barato, eso marca la diferencia entre una empresa que triunfa y una empresa que se estanca, una empresa que termina cayendo en el tema del emprendimiento. Entonces mi recomendación siempre es la misma: aprendamos a vender, aprendamos a expresarnos, aprendamos a comunicar lo que queremos, porque eso nos va a servir bastante. Nos va a servir bastante para lograr los objetivos, porque no es solo de encontrar quién me hace más barato tal cosa, cómo me llega lo más económico, ponerlo en una plataforma y van a venir corriendo a comprarme. No, muchas veces el trabajo está en saber vender, saber comunicar lo que uno quiere, el beneficio que uno quiere darle al cliente al traer nuestros productos. Creo yo, junto con Carlos, que eso ha sido la razón de por qué nuestra empresa ha crecido bastante justamente estos años, al estar siempre dándole al cliente ese extra de antes de que tú vayas a hacer una compra, asesórate. Es bastante importante. No necesitas ser un experto, necesitas que alguien lo haga por ti, alguien sepa cómo hacerlo, y por eso justamente el eslogan de nuestra empresa es lo hacemos por ti. Eso precisamente, muchachos. Para los ecuatorianos que están dentro y fuera del país, la idea es comercio. Cómo convertir $1,000 en $3,000, $4,000. Y el primer paso, como bien lo dicen, es logística y distribución. Tenemos a Carlos, tenemos a Eduardo y tenemos a una industria que están llevando productos a Ecuador, y escuchamos con grato euforia que están también tratando de sacar cosas del Ecuador. Logística, distribución, comercio, y como bien acotamos justamente hay un proceso, tenemos a los expertos, de nuestro lado tenemos que saber vender y marketear. Deleguemos esa distribución y esa logística y el manejo de las aduanas a expertos como Carlos y Eduardo, y comencemos a echarle cabeza cómo convertimos 1,000 a 3,000, 4,000. Eso es lo que estamos planteando. No creemos que hay como todo negocio, hay riesgo, pero en esa cantidad de valores, ¿por qué no dar el paso? ¿Por qué no empezar a hacerlo? Si tenemos hijos en la edad de 18 mayores de edad, ¿por qué no incentivarlos a que den ese primer paso al mundo empresarial? Yo soy Edgar, me acompañó Jaime, le quiero agradecer un montón a Carlos y Eduardo. Nosotros somos NT593, le mandamos un fuerte abrazo. Compartan esto a todos los ecuatorianos y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Cuídense todos, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao.